Shalom Haverim, ¿cómo están? Soy Netzach Mendoza transmitiendo desde Jerusalén. Y en este momento el estudio está de fiesta porque tenemos a un rabino muy carismático, muy amado, no solamente aquí en Israel, sino en muchos lugares de América y bueno, en toda la diáspora. Es alguien conocido y no voy a decir su nombre hasta después de este avance. Acompáñenme. Soy Netzach Mendoza transmitiendo en vivo desde Israel, desde la eterna capital, desde nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Gracias. Ok, ya me voy a dar clases, pero así de fácil se compró. Aquí en el chulo. Queso Oaxaca. Voy a tener el placer de hablar esta semana. Y hoy vamos a hacer esta receta de brotes. Y bueno, amigos, ya les dije que estamos felices. No tenemos globos ni adornos de fiesta porque no tuvimos tiempo de correr a comprar. Sin embargo, estamos muy contentos porque una persona muy querida por muchos de ustedes que seguramente ya lo siguen, es el rabino que actualmente es, le puedo decir muchos títulos, pero lo vamos a conocer porque ahorita lo vamos a saludar. Es Joseph Garmón. Él en español, en nuestro idioma, en castellano, nos va a contar desde su corazón todo lo que él está mirando desde su punto de vista de lo que estamos viviendo los judíos en todo el mundo. Él es presidente de la Coalición Humanitaria Internacional y ha sido rabino en Guatemala, en Colombia. Y bueno, mejor lo vamos a saludar y comenzamos. ¿Cómo está, rabino? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Netzach. Shalom a todos los oyentes. Un gusto estar aquí, participar y hablar sobre algunos temas interesantes. Así que saludos a todos desde Israel. A cualquier lugar donde están, recibimos las bendiciones de ustedes y nos llenan de luz. Así es, rabino. Hay algo muy importante que justifica, después del amor que le tenemos, el que usted esté en este estudio. Y tiene que ver con la labor humanitaria que usted hace en la diáspora. También en la diáspora es un representante muy distinguido, conferencista y otras cosas. En breve, díganos exactamente qué es lo que está usted haciendo para la gente que tal vez aún no lo está siguiendo, que por favor ahorita que termine la entrevista se van directo a los enlaces que vamos a publicar para que sigan a este rabino. Díganos un poco de su trabajo, por favor. Bueno, permíteme nada más corregirte en algo. No es lo que yo estoy haciendo, es lo que la gente está haciendo y que juntos estamos logrando. Porque siempre digo, yo solo no puedo hacer nada, pero con tanta gente buena que tenemos en el mundo podemos lograr todo. Y eso es lo que estoy haciendo, conectando entre personas, entre empresarios, entre diferentes países, diferentes religiones, lo que sea, para poder concentrarnos en un espacio humanitario que tenemos en común toda la humanidad. Como todos saben, Dios comenzó la humanidad con muchos tipos de árboles, muchos colores, muchos países, millones de especies, lo que sea, pero un solo humano. Y esto para mí es un grito, es un mensaje que Dios nos está gritando, que tenemos algo en común antes de tener diferencias. Y creo que es la frase tal vez más sencilla que podemos escuchar, pero para mí a la vez es lo más fuerte que podemos aplicar, porque tal vez ahora nos podemos entender eso mejor después
después del COVID, digo, aquí en Israel se siente después del COVID y lo deseo para todo el mundo, pero aprendimos que el virus no hace diferencia entre religiones, países, fronteras, no hay limitaciones, afecta a todos por igual y espero que el virus del amor sea contagioso por la misma manera. Y creo que eso es un llamado para todos a concentrar y no decir no podemos hacer, porque como dije, yo solo en verdad no puedo hacer nada, pero hay muchísimos ejemplos de proyectos muy grandes que todos lo vieron imposible, pero cuando lo comenzamos y con ese tema de unión, logramos mucho más de lo que nosotros imaginamos. En diferentes proyectos en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en toda América Latina y también en África, Etiopía, Kenia, Nigeria, hasta Kurdistán, países árabes también, en diferentes lugares. Pero el hilo que se conecta a todos es la gente buena que hay en el mundo y nada más a veces hace falta conectarlos. Entonces en la coalición humanitaria no hablamos de política o de religión, sino hablamos de ese espacio humanitario que tenemos en común. Un hambre de un niño en África es el mismo hambre de un niño en Guatemala. Una tragedia en Japón es el mismo dolor de una tragedia que uno tiene en Honduras. Y por lo tanto, creo que nosotros tenemos bastante que hacer. Nosotros en el judaísmo lo llamamos Tikkun Olam, reparar el mundo. Es una de las cosas para mí más importantes del mensaje del judaísmo al mundo. No aceptar la maldad, no aceptar las cosas malas, no verlo como una tragedia griega que no hay cómo salir de eso, sino nosotros creemos en Dios, Dios cree en nosotros para poder reparar eso y eso se esconde dentro de lo que es Tikkun Olam. Y dentro de esto, Tikkun Olam también sirve mucho para mostrar la realidad y la cara linda de Israel. Israel, sabemos, ayuda, apoya a muchísimos países del mundo, nada más en la época del COVID, a 76 países diferentes. En cualquier tragedia, Israel es el primero que responde. Y lo vimos dentro de la guerra, dentro de la época más dura en Israel ahora con los cohetes. Israel mandó ayuda a la India. También mandó la misma una ayuda a los palestinos, que en ese momento que entró la ayuda también ellos siguieron a mandar cohetes y seguramente lo vamos a hablar un poco después, pero eso muestra lo que debemos de hacer y no nada más lo que yo estoy haciendo, es lo que nosotros debemos de hacer juntos. Y Bueno, amigos, aprovechando los momentos, sí. nada más aprovechando los momentos de estar en los países con proyectos humanitarios, que ya tenemos muchos proyectos que ya se están realizando, muchos proyectos en camino. Ayer se repartieron cientos de zapatos nuevos, mochilas para el colegio a niños en diferentes lugares en América Latina. Cuando estamos hablando, están durmiendo, pero mañana van a seguir repartiendo. Pero aprovecho cuando estoy viajando también para dar conferencias con un programa especial del Ministerio de la Diáspora y conjunto con Or Torah Miel, llegando a todas las comunidades judías pequeñas del mundo. El proyecto trabaja en más de 80 comunidades alrededor del mundo y también es algo muy lindo ver las personas poder transmitir esas ideas, esa visión para poder juntar más y más personas a esa visión. Maravilloso. Entonces simplemente nos basamos en el amor que aprendemos a través de la Torá, porque como judíos somos luz. Sin embargo, el tema, si ustedes pueden ver, audiencia querida, nuestro rabino tiene tantas cosas que enseñarnos, tantas cosas que mostrarnos, y sobre todo, como dice él, basados en reparar al mundo. Y esa es la labor del judío, esa es la labor de nosotros. Y hablando de política o no hablando de política, si mencionamos la palabra antisemitismo o si mencionamos antijudío o antisionismo, sería, yo creo, en resumen, antiamor. Y eso no es el pueblo de Israel. Sin embargo, el tema que ahorita vamos a tratar con él, tiene que ver con lo que los medios, las redes de comunicación, los noticieros internacionales, algunos influencers están haciendo, que no es de extrañarse porque se podría decir que el judío casi está acostumbrado a esto,
eh, ni siquiera podemos decir vamos a defendernos. Gracias a todos los seguidores, tanto de nosotros, de Netzach Israel y la mucha audiencia que también, obvio, tiene el rabino Joseph. Créanme que podemos hacer mucho. Pero, ¿qué opina usted, rabino, de esto que está sucediendo? Hace unos días a mi esposo y a mí, pues un noticiero internacional de los Estados Unidos nos quiso hacer una entrevista y no hallábamos por dónde responder, porque la temática que llevaba era simplemente con términos como si estuvieran al revés, con tanto desamor, con tanta confusión y mala información. Eso es lo que estamos viviendo y se podría decir es pan de cada vez que Israel sufre un ataque. Muchos dicen en sus redes, tenemos que defender a Israel, sí, con palabras, diciendo la verdad, lo que estamos viviendo. Sin embargo, como nos basamos en amor, tampoco queremos manchar el amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto que estamos viviendo? Tocaste un tema muy, muy importante y creo que tiene que ver con la lectura que vamos a leer esta semana sobre los espías que Moisés mandó a Israel, porque siempre me preguntan, entonces, ¿los espías eran mentirosos o no? ¿O qué pasó ahí? Y digo, es que ustedes no se fijan en la palabra que dice ahí, porque Moisés nunca mandó espías a Israel, Moisés mandó turistas, así está escrito en el versículo, la tur et haaretz, la misma palabra en español casi, turistas, ellos regresaron espías. ¿Cuál es la diferencia? El turista cada vez y cada cosa que ve lo trata de interpretar positivo. Sube una montaña, todo difícil, todo cansado, todo con lluvia, lo que sea, él contento, es una experiencia linda. Ve una puerta antigua rota, él toma un selfie para su Instagram, es algo antiguo. Siempre trata de ver positivo. El espía trata siempre de ver al revés, el talón de Aquiles, los puntos débiles de cada lugar. La pregunta es, siempre le digo a la gente, aquí el tema no es Israel, porque si uno ve lo que está pasando, muy fácil ver la realidad. Israel no ataca a ninguno, Israel se defiende de los terroristas, Israel no está en contra de los árabes. Yo tengo muchos amigos árabes en Israel, pueden ver en redes sociales muchos árabes como Yosef Haddad, como Muhammad Kabia, como Lorena Hatib, algunos mismos árabes israelíes que hablan a favor de Israel, a favor de la verdad. Es muy fácil ver la verdad de Israel. Israel no es el ejército más humano que hay en el mundo, es el único que participa en esa competencia, el único ejército que avisa a la población antes de ataque para que salgan los inocentes de ahí, los civiles de ahí, cuando Hamas trata de atacar y ataca y manda misiles. No veo ningún país del mundo que acepte a recibir miles de cohetes sobre sus ciudadanos. Muy fácil hablar, pero muy difícil. Los invité a mucha gente que vengan a vivir lo que vivimos aquí en Ashdod, en esos lugares, cuando los cohetes se caen encima de los edificios de alrededor, que mueren gente, y es muy fácil explicar la realidad de Israel. Israel es el único país del Medio Oriente que conserva todos los derechos de las minorías, es el único lugar del Medio Oriente que el número de los cristianos va subiendo. El Islam radical no es problema para Israel, Israel más o menos logra protegerse, pero es un problema para el mundo, porque lo vemos en Bélgica, lo vemos en Europa, en Londres, en diferentes lugares, cómo llevan sus agendas ahí. De los 350 millones de árabes que viven en Medio Oriente, en los 22 países árabes, los únicos que tienen todos los derechos son los que viven, los 1.8 millones que viven en Israel. Un tercio de los misiles que mandaron a Israel se cayeron dentro de Gaza y se puede ver los videos, y mataron a sus propios civiles con sus cohetes para mandarlo. Reciben tanto dinero del mundo, podían transformar el lugar más lindo del mundo, y en vez de eso lo metieron el dinero para comprar aviones propios. Yo publiqué una foto de los líderes del Hamas, Ismail Haniyeh, Khaled Mishal, en un avión propio, que yo nunca ni sueño de eso. Y el dinero que se le quedó lo invirtieron en túneles y cemento y todo en contra de Israel, para destruir al otro en vez de construir a lo que ellos tienen.
ellos recibieron territorios de Israel en Gush Katif. Yo me acuerdo, yo estuve ahí en el momento que pasó eso como joven. Sacaron 8,000 judíos de las casas de un lugar muy lindo para darles a ellos, en vez de agarrarlo y transformarlo en un lugar lindo, que ya era un lugar lindo, lo transformaron en base de terror. Es decir, muy fácil explicar la realidad en Israel, pero para turistas, para gente que quieren ver el bien, para gente que quieren ver mal desde el principio, es muy difícil explicarle, como dicen, tu hermana es ladrona, pero señor, yo no tengo hermana, no importa, tu hermana es ladrona, vaya a explicar que no tienes ni siquiera hermana. Es muy difícil explicar. En mis publicaciones en el último mes llegamos a casi 50 millones de personas y mucha gente, y le agradezco a todos los que nos están viendo, que nos mandaron saludos y bendiciones, hasta recibí de Pakistán, de Indonesia, de Irán, de diferentes países que nunca pensé de recibir saludos y bendiciones y apoyo. Y les dije, ustedes son la luz dentro de la oscuridad que vivimos. Pero hay gente que ataca, no importa qué pones ahí. ¿Pones un video como Israel manda ayuda a los palestinos? No, Israel lo quiere destruir. ¿Pones un video como los árabes mandan misiles a Israel y túneles y eso? No, tal vez quieren repartir dulces a los niños judíos. Todo al revés. Eso es algo que no entra en la mente. Me acuerdo una vez que estuve en una universidad en Colombia hablando del tema del conflicto árabe-israelí. La profesora que estaba al lado dijo, señores, todos los problemas que hay en Israel es por la culpa de esa persona que está aquí y de su gobierno. Y dijo que nosotros somos tercos, que no queremos regresar a las fronteras de 67, que si vamos a regresar no va a haber problemas. Entonces le dije, ¿usted conoce la OLP, que es una organización terrorista? Me dijo, sí, pero es culpa de usted de 67. Le dije, sí, pero lo fundaron en 1964. Es decir, 3 años antes de 67, no puede ser que es la culpa por eso. No puede ser que en 29 que mataron judíos en Hebrón, 69 judíos, era por la culpa de 69, y Caín mató a Abel también por la culpa de 69, ¿no? Entonces, había una persona ahí que repartió volantes en contra de Israel, entonces yo lo llamé ahí en vivo, y le dije, mira, esto no es en contra de Israel, es contra tuya porque muestra tu ignorancia del tema. Esto no es correcto, no es correcto, te lo puedo mostrar. Y le empecé a mostrar y parecía que lo convencí. ¿Y qué hizo después que hablamos? Siguió a repartir los volantes en contra de Israel. Y me dijo, mira, ese es mi trabajo, yo recibo dinero por eso, ni modo, voy a seguir haciéndolo. Es decir, hay cosas que no podemos cambiar, pero sí, no podemos cambiar con palabras, porque es palabra contra palabra. Pero si hacemos acciones humanitarias y mostramos la luz seguro va a alejar la oscuridad. Y por eso es tan importante el trabajo humanitario, no nada más para ayudar a los pobres y a la gente, sino a aumentar amor en el mundo y cada vez estar más lejos de esas acusaciones absurdas que están haciendo en contra de Israel. Vi en redes sociales fotos que murieron gente en Gaza, que lo sacaron de Siria, lo pueden ver en redes, diferentes acusaciones que ni siquiera comienzan, que ni siquiera tienen raíces, y siempre digo, lo que quiere ver la verdad, Israel invita a la gente que vean la realidad, no que interpreten las cosas. Miren la realidad y mírenlo con una forma objetiva de poder juzgarlo como es. Y si esos días también, ayer, un partido árabe firmó un acuerdo para formar un gobierno, va a ser parte de un gobierno dentro de Israel, parlamentarios árabes. Israel no está en contra de los árabes, Israel está en contra de los terroristas, y creo que ninguno de los que nos está viendo quiere recibir cohetes en su casa. No hay justificación. Así es, no existe justificación, ni tampoco podemos convencer a nadie, porque el que ama a Israel de alguna manera decidió hacerlo en alguna parte de su vida, en su corazón, y pase lo que pase, seguirá bendiciendo a Israel. Y también, por ejemplo, esta página donde usted aceptó colaborar en este día, y le agradecemos infinitamente, es una página que comenzó a raíz de la pandemia, porque estábamos encerrados aquí en Israel, guardando las medidas del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud ordenaba, y nosotros decíamos, ok, ¿qué vamos a hacer mientras tanto? Yo fui productora de televisión en mi país natal, y entonces le seguí
la sugerencia a una de mis hijas de hacer una página propia y mi esposo se puso a trabajar duro y es lo que hemos logrado hasta aquí, cumpliendo mitzvot, para ayudando a los emprendedores en Israel y conociendo historias para que la diáspora conozca lo que es Israel, lo que somos los habitantes de Israel. Sin embargo, yo me sentía tan feliz hasta antes del 10 de mayo, que tuvimos el ataque aquí en Jerusalén, que decía, ay, qué bien se portan todos los seguidores, nunca hay comentarios raros, nunca se pelean entre ellos, como vemos en muchas páginas. Pero wow, después de esto llegaron, Baruch Hashem, muchos seguidores. No sé cuántas veces se multiplicó el número de seguidores, pero también tuvimos que hacer una limpia, porque muchos de ellos no eran ni siquiera seguidores, sino que eran personas que odian a Israel o personas que simplemente, como comentó usted, no es que estén odiando a Israel, no es que ni siquiera entienden la situación que vivimos, porque antes de eliminarlos o bloquearlos, entrábamos a sus perfiles y son personas, no quiero mencionar nombres de países, pero son personas que no tienen nada que ver con Israel, que ni siquiera tal vez sean personas que tengan algún tipo de fe, tal vez viven de eso, no lo sé, pero ni siquiera puedo decir que es triste mirarlo, sino que es sorpresa. Y poco a poco estoy conociendo. Yo soy una Ola Hadashah. Sin embargo, a veces mi esposo dice, eres como una turista que anda por la calle, saludas a los árabes y te tomas fotografías con ellos, les dices Salam Aleikum y esperas la respuesta. Acabo de hacerlo hace unos días y decidimos tomar un autobús y hacer un en vivo aquí en Jerusalén. Y antes de comenzar el en vivo, había un asiento desocupado enseguida de una joven árabe. Iba rumbo a la Universidad Hebrea de Jerusalén y yo me senté enseguida de ella en vez de ir junto con mi marido y volteé y la saludé en su idioma y ella volteó, me miró con sorpresa, pero me saludó con una sonrisa. Después me fui a sentar con mi esposo y me dice él, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo luz en el autobús, le dije, y él se sonrió. Después bajamos y andábamos perdidos porque todavía no conocemos toda la ciudad. Y cuando alcanzamos a ver que venían muchos grupos de jóvenes, decíamos, para allá está la universidad. Y en uno de los grupos era bastante grande, tal vez 8 o 10 jóvenes. Todas ellas eran árabes, iban saliendo de clases. Ellas tienen las mismas oportunidades para estudiar en la universidad aquí en Israel. Y esto me hace ver y compartir con todos ustedes, y usted, Rabino, tal vez nos pueda ampliar este tema. Israel da oportunidades a todos sus ciudadanos. No importa si son mayorías o minorías. Estas jóvenes que salían de la universidad tienen la oportunidad de estudiar como lo hacen mis hijas, como lo pueden hacer cualquiera de los habitantes de Israel. ¿Qué nos dice de esto? Así es, primero antes de responder a eso, quiero sí felicitarlos por el trabajo que están haciendo, porque a pesar de tener tanta ignorancia en redes y odio y todo, es importante seguir comentando el amor, comentando la realidad, publicando, difundiendo luz, porque poco de luz, una vela puede alejar mucha oscuridad. Eso es lo que sabemos desde Hanukkah, del milagro del aceite, y ese aceite, este milagro sigue hasta el día de hoy, no lo podemos olvidar. Poca luz aleja mucha oscuridad, así que uno nunca puede decir, pero ¿qué va a hacer mi comentario de amor ahora en el mundo? Puede cambiar totalmente en el mundo. Si un virus tan pequeño que ni siquiera se ve cambió el mundo, entonces un comentario de una persona, por supuesto que puede cambiar el mundo. Ahora, respondiendo a la pregunta de los derechos de los árabes, quiero agregar algo. Para mí, y ese le dije a un árabe, estuve aquí con una delegación de Guatemala antes que se trasladó la embajada a Jerusalén. El presidente me mandó al que era el próximo embajador en Guatemala, porque antes era Sara Solís, que era la embajadora. Después el presidente decidió mandar a Mario Búcaro, que hoy en día ya es embajador de Guatemala en México. Lo visité hace el mes pasado y hace excelente trabajo, hizo excelente trabajo.
y ahora tenemos una embajadora nueva, lo visité la semana pasada, también hace excelente trabajo, y muy pronto lo vamos a tener el mismo edificio este mes, la embajada de Honduras también, que lo visité ahí, pero en fin, lo mandó a él y al embajador de Guatemala en Washington, a Manuel Espina, y algunas personas para hacer algunas reuniones en Israel previas y todo, y lo recibí, eran muy amigos todavía, y lo llevé a los túneles del cótel, del muro. Les dije, ustedes lo que ven afuera es una cosa, pero que sepan que Israel es como un pastel de cumpleaños, hay muchas capas abajo, y muchas épocas históricas están abajo porque lo querían enterrar, lo querían borrar, lo querían eliminar para robar nuestro futuro, pero está, lo encontraron. Y le mostré las cosas que hay ahí. Mientras estamos ahí, pasa un árabe, eran dos en realidad, pero uno de ellos habló y me dijo en hebreo, ¿quién son ellos? Le dije, unas personas de Guatemala. ¿En qué idioma hablas? Le dije español. ¿Y qué le cuentas? Le dije sobre lo que está pasando aquí y sobre lo que vemos. Me dice, pero ¿estás contando la realidad y la verdad? Le dije, nada más la verdad. Me dice, entonces estás contando que todo eso es de nosotros y que ustedes nos robaron. Entonces le dije, bueno, si ya estás aquí para enseñarme la verdad, tal vez me puedes ayudar. ¿De qué año ustedes estaban aquí? Cuéntame un poco para poder contar. Entonces me dijo, no, tú sabes que el año de Mahoma, ni siquiera sabía el año que Mahoma nació, ni siquiera sabía el año del elefante, el 570, el 622, la Hijra y toda la parte del Islam. Lo tenía yo que enseñar el Islam a él, porque también en parte de mis estudios y en la maestría tenía que estudiar bastante el Islam. También le mostré que hay 3 veces que el Corán aparece que la tierra de Israel es del pueblo judío, 0 veces aparecen los palestinos, 64 veces aparece la palabra Bnei Israel y el pueblo de Israel, 0 veces Jerusalén, pero le dije, cuando estamos hablando del año 622, de la Hijra y todo, ¿de qué cuenta es? Me dijo, cuenta común de calendario de qué empieza. Entonces, hablamos del cristianismo, habló de Jesús. Entonces le dije, ¿y él dónde hizo su bar mitzvah? Él era judío, caminaba en Jerusalén, hizo bar mitzvah en el templo. ¿De quién? De los judíos. Ustedes lo llaman Bet el Mikdash, que en árabe, en hebreo es Bet HaMikdash. Es decir, usted, en otras palabras, me quiere agregar más a la verdad de lo que le estoy enseñando a la gente aquí. Sí, le voy a decir toda la verdad. Y eso es lo que estoy diciendo, y te recomiendo también escucharlo porque parece que le falta un poco de conocimiento de lo que me está diciendo. Pero le dije una cosa antes de que te vayas. Cuando vas, le dije, ¿a dónde vas? Era un viernes. Me dice, voy a rezar. Entonces le dije, tienes que rezar por el gobierno de Israel y por el bien del Estado de Israel. Me dice, Majnun, tú te enloqueciste totalmente. Le dije, no, es que tú puedes ir a rezar en el monte del templo cuando según la ley israelí, yo como judío no lo puedo hacer. Es decir, en otras palabras, usted tiene aquí más derechos que yo. Así que te aconsejo rezar por el bien de Israel, que te está dando más derechos que yo, porque si el Hamas o el Fatah o el Halalel Aqsa van a gobernar aquí, va a pasar lo que está pasando en Gaza. Están robando todo el dinero para ellos y no le están dejando a nada. Le dije, están acusando a Israel de apartheid. Esa es una ignorancia total de historia y de semántica de todo, porque en Israel hay parlamentarios árabes que están incluso en contra de Israel y siguen siendo parlamentarios de Israel, pero no están en contra de recibir el sueldo de Israel. Hay jueces árabes. Lo que mandó al ex presidente de Israel, Moshe Katsav, a la cárcel fue un juez árabe. Hay doctores en cualquier lugar. Lo que me dio la vacuna era un doctor árabe. Ese no le dije a él porque pasó ahora, pero en cualquier lugar donde vas en Israel encuentras los árabes disfrutando de todo. Y qué bueno, porque vivimos aquí juntos. Hay de todas las religiones. Uno camina en Jerusalén. Yo traigo grupos a Israel y
el chofer es árabe, lo que vende los recuerdos es árabe, lo que está ahí alrededor es árabe, la mayoría de los meseros en los hoteles son árabes, de lo que encargados árabes, de las maletas árabes, de aquí y de allá. Estamos también ayudando a los árabes con todo lo que estamos trayendo, el desarrollo y el bien de Israel, en Aco, en Jope, en todas las ciudades donde viven árabes con judíos. ¿Quién compra de los árabes ahí? ¿Quién le da todo el trabajo? ¿Quién? Aquí, ayer en mi casa quería arreglar algo. Llamé a un amigo que es árabe, que él era de lo que construyó la casa donde estoy viviendo. Es decir, todo el edificio aquí lo construyeron. Aquí enfrente ahora hay una construcción, lo estoy viendo de mi balcón. Están aquí árabes trabajando aquí enfrente. Es decir, están en cualquier lugar, tienen todos los derechos, tienen todas las oportunidades, más de cualquier otro país. Entonces, como dije antes, no hay que hablar. Es suficiente ver lo que está pasando y entender que Israel no es problema, es parte de la solución también para los árabes. Así es. Así que toda la gente que quiere realmente estar informada, en cuanto se abran las puertas para los turistas, son bienvenidos para que vengan y conozcan lo que es Israel y para que también inviertan comprando souvenirs a los árabes. Me encanta esta conversación que estamos teniendo, Rabino, me encanta. Es ahora sí que, como dice el eslogan de Netzach Israel, piensa positivo y estudia la Torah. Pues es una persona bastante positiva, aparte de ser un judío que vive en Israel y que conoce el trabajo que se hace fuera de Israel y que ha estudiado y que no se cierra a una ideología o a una política. Todo esto me hace pensar que pronto tendremos que volverlo a invitar con otros temas. En sí el tema que estamos desarrollando tiene que ver con lo que está pasando detrás de estas pantallas, lo que se está proyectando, lo que la gente que no sabe, que no estudia, que no se informa, que solamente abre la boca o escribe comentarios negativos, es porque no saben o porque deciden hacerlo y toman a este pueblo como un tema. Un tema que luego van a soltar y van a tomar otro, porque la gente que quiere hablar negativo así lo decide y así lo hace. Aquí en Israel tenemos muchísimas oportunidades, todos. Hay mucho que hacer, estamos construyendo este pueblo, estamos trabajando. Sin embargo, algo que está sucediendo, Rabino, allá en los medios, de lo que nos dimos cuenta ahora que quisieron hacernos esta entrevista, que ya no queremos que se pase, por cierto, porque no hablaban más que pobrecitos ellos y ustedes, qué crueles, ¿no? Mira cómo sufren, ellos son víctimas. Y yo me acuerdo que le respondí a la persona que nos entrevistaba, tal vez sí, son víctimas, hablando de los que no viven aquí en Israel, esos árabes que están allá en la franja, sí son víctimas, pero no es Israel el victimario, no es Israel el que está atacando, es Israel el que se está defendiendo. Y él nos miraba con cara de... Y cuando le pregunta a mi esposo, Alexander, ¿y usted qué opina? Y Alexander se puso desde el punto de vista totalmente, pues, bíblico, religioso, que tiene que ver con la historia de lo que el Eterno nos dio, que es la Torah. Menos iba a entender este hombre o esta persona que nos estaba haciendo la entrevista. Y yo lo que quiero comentar es esto, usted lo tocó ahorita, Rabino. Aquí en Israel se acaba de publicar, hay fotografías, hay anuncios de algo que tiene que ver con la política, donde se involucran a los árabes que viven aquí en Israel, árabes israelíes. Y yo leí algunos comentarios esta mañana en las redes, lo que los mismos israelíes, por ejemplo, de habla hispana, comentan, y muchos de ellos ponen iconos de, pues, pero de vómito o de no, ¿qué está pasando? Muchos de ellos, algunas personas religiosas también, de todo. Y yo me quedé pensando, nosotros no debemos movernos por las noticias. Nosotros no debemos movernos por los eslogans de política. Nosotros debemos pensar positivo, estudiar la Torah, cumplir las mitzvot, digo nosotros los judíos, y mantenernos en emuná. Porque todo lo que sucede,
todo lo que está pasando, no importa lo que se proyecta o las circunstancias que nos muestren, nosotros debemos confiar que todo es para bien. Y, sí, y como dice usted, hacer luz, servir a los demás, hacer labores humanitarias. Eso es lo que debemos hacer, trabajar, demostrar con nuestro trabajo, demostrar el amor, demostrar lo que la Torá nos enseña, hacerlo práctico, ¿cierto? Así es, la situación es compleja de un lado. A veces la gente también lo confunden, hacen más ensalada de lo que es. Me dicen, en la mañana escogieron el presidente, en la tarde ya tiene gobierno. Le dije, no, el presidente es cada 7 años, diosidencia, coincidencia, como lo quieres llamar, se cayó en el mismo día. Presidente es una cosa, que tenga mucho éxito, buena persona y todo. Pero aparte de eso, el gobierno todavía no lo formaron, sino firmaron, tienen tiempo, esto, el otro. Me escribió un amigo que es uno de los más cercanos a Naftali Bennett, que supuestamente va a ser el próximo primer ministro, que está muy, muy decepcionado, que todo mal, que esto, que el otro, que los árabes, que izquierda, que derecha, que no sé qué, que esto, que el otro. Entonces le dije, mira, unos puntos que tenemos que tener que sacar conclusiones para nosotros. La Torá nunca cuenta historias para contarnos historias y para llenar el tiempo. Todo lo que cuenta la Torá siempre tiene aprendizajes para el día de hoy. Si habla de salida de Egipto, es para que nosotros salgamos de nuestro Egipto. Entramos a la tierra prometida también hoy en día. Y cualquier mensaje tiene vigencia en cualquier momento para cualquier persona. Entonces le dije también, de lo que está pasando debemos de sacar mensajes positivos y no perder la esperanza. Le dije, mira, 4 puntos rápidos. Naftali Bennett hace 2 años no logró entrar al parlamento, se quedó afuera por no llegar a la Juza Hasimá. Le faltaba votos y era una decepción total. Se quedó afuera. Imagínate, eso es algo increíble. Y hoy casi primer ministro. Perdió hace 2 años, pero no perdió su esperanza y mira dónde está. Mahmoud Abbas, Mansur Abbas, de la lista árabe, yo me acuerdo el día de las elecciones, todos los encuestas y después de las elecciones, todos los canales de televisión dijeron que no tiene chance para entrar, que ya perdió. Y después que ya empezaron a contar que ya perdió, nada más al otro día, él dijo, yo no pierdo la esperanza, yo estoy seguro que estamos adentro y está adentro y va a ser parte activa del gobierno. Ayer perdió Miriam Pérez al presidente, también una mujer que tenía que ser presidente, es candidata, era la única aparte de él, y una mujer muy especial. Perdió a sus 2 hijos en las guerras, perdió a su esposo. Hace poco teníamos una reunión con ella y ella dijo, yo no tengo esperanza, yo hago mi esperanza, yo lo hago, no lo tengo, yo lo hago cada vez, constantemente. Y ayer cuando perdió, dijo, no perdí, sigo ganando la vida, y eso es lo que tenemos que saber sin perder. Es decir, no podemos perder la esperanza porque Israel es más grande de cualquier otra figura política así o así. También Benjamín Netanyahu no se va a ir a ningún lado, va a tratar de regresar y también en 99 perdió, se fue y regresó para muchos más años, logró muchas cosas buenas en su gobierno, pero más de todo, nosotros que somos gente de fe en Dios, en la Torah y todo, tenemos que saber que Dios no está limitado a un político, a una figura que sea lo más exitosa del mundo. Dios, cuando nos quiere dar el bien, nos va a dar a través de o a través del otro, a través de ese gobierno o a través del otro. No estamos limitados a una persona, no estamos limitados a un gobierno. Israel está aquí para seguir dando luz al mundo. No hay que entrar en depresión. No. El sol, hoy en la mañana, sorprendentemente, me desperté en la mañana y vi que el sol salió igual. Todo lo que pasó en la noche, el drama, esto va a lograr, no va a lograr, firmar, esas acusaciones aquí y allá, pero el sol sigue igual, el mundo sigue igual, y nosotros también debemos de seguir siempre, tener esa fe importante. La fe no es para Dios, la fe es para nosotros, es decir, para llenarnos en esos momentos y decir, no estamos perdiendo, perdimos una batalla, perdimos aquí, pero no vamos a perder todo.
Y eso es lo que, la cosa más importante que debemos de tener en la vida. Yo creo que tal vez es un mensaje también muy sencillo, pero siempre hay que pensarlo, porque hay gente que a veces que pasan cosas así, gente me escribieron que qué va a pasar, qué va a pasar. Yo no sé, yo no soy profeta, alguien puso una pregunta en redes, ¿qué va a pasar con Israel el próximo milenio? Mira, no sabemos qué va a pasar en un minuto, si van a poder tener 61, si esto, o qué va a pasar con Hamas, no sabemos. Pero nosotros somos parte de lo que fabricamos el futuro. Y por eso, sin saberlo, podemos hacer, y eso es más importante. No sabemos qué va a pasar en el mundo mañana, pero sí sabemos que estamos aquí para quedar, que Am Israel Jai, que Dios está con nosotros y que vamos a seguir iluminando, dando luz al mundo, tanto para nosotros, para nuestra casa, para nuestro país, para nuestras comunidades, para nuestra gente, para nuestras familias y también para afuera. Esa es la parte más importante que tenemos que saber. Tenemos un propósito y no lo podemos perder. Dios cree en nosotros y no lo podemos fallar. Amén. Así es, Rabí. Me encantó toda la conversación. Hay muchos temas que ya guardé en mi cabecita para la próxima, Bezrat Hashem. ¿Hay algo que quisiera usted agregar para cerrar este espacio? Que quisiera decirle tal vez a aquellos judíos que andan en la diáspora, a aquellos que están, miré algunos artículos medio chistosos que dice, se quita la kipá porque ya se puso dura la cosa por acá. Me refiero a los que no viven en Israel. Algo que quiera comentar y también invitar a los seguidores a que lo sigan en sus redes. Lo que quiera decir, ya estamos en la última parte de la entrevista y muy agradecidos con usted. Muchas gracias. Y sí, la verdad, esa esperanza debemos de tener en toda la diáspora. Tengo familia en Francia, en diferentes lugares en Europa, que también sufren de antisemitismo y de todo, pero el judaísmo logró sobrevivir y pasar miles de años en la diáspora, en 116 países diferentes que vivió el pueblo judío. Lo persiguieron por cualquier lugar, por cualquier motivo, en cosas tremendas que pasaron, si es Inquisición, Holocausto, peste negra, aquí, allá, cosacos, lo que sea. Pero logramos a salir adelante, gracias a Dios, logramos a regresar a Israel y eso da mucha esperanza. El pueblo judío, siempre digo, Jerusalén no es un asunto político o religioso nada más, es un asunto de esperanza. Cuando todos se fueron al exilio, el profeta dijo, vamos a regresar, los niños van a jugar en las calles, los ancianos con tranquilidad, de todo el mundo van a venir para ver a Jerusalén, y hoy vimos y vemos esas profecías cumpliéndose. Usted que está en Jerusalén lo puede ver todos los días, esas profecías cumpliéndose. Es increíble, nuestros antepasados no soñaron a soñar eso, pero estamos aquí viendo esa realidad y eso es una esperanza que debemos de tener en momentos oscuros. Mientras más, no importa si es muy larga la tormenta, siempre va a salir el sol al final. Y que sepan que son embajadores sin sueldo, con sueldo, pero de Israel, de Dios, del judaísmo, en cualquier lugar donde están. Cada acción pequeña puede cambiar el mundo, así de sencillo. Cada acción pequeña puede cambiar el mundo. Tengan fe también en las acciones que están haciendo. Ayudar a una persona al lado de ustedes que necesita algo, un anciano, un niño, hacer un proyecto humanitario pequeño dentro de la comunidad, formar algo, juntar, colectar, conectar personas, siempre va a traer resultados y no pueden imaginar hasta qué punto pueden cambiar el mundo. No se queden con los brazos cruzados diciendo no podemos hacer nada. Pueden hacer muchos, es una responsabilidad, es un llamado que tienen y que deben de cumplirlo, porque no puede pasar un día que no haya algún cambio que ustedes hicieron en el mundo para bien, sea lo más pequeño, pero hagan algo por lo menos. Eso es algo que espero que todos logremos hacerlo, porque así vamos a tener un mundo mucho mejor. En vez de hablar cómo cambiar el mundo y esto y que no nos gusta y esto, empecemos a trabajar para que sea diferente y que sea mejor cada vez. Muchas gracias a ti, a todo lo que están haciendo. Muchas gracias a todos los que nos están saludando de todos los países del mundo.
que quieren a Israel y como dije al principio, son luz. Ustedes que bendicen a Israel saben que Dios va a bendecir a ustedes y cuando Dios promete algo, Dios nunca falla. Muchas gracias y shalom. Muchas gracias, Shalom también. Así es, no nos movemos más que para trabajar, no nos movemos más que para servir y para cumplir las misbot. Eso es lo que tenemos que hacer y el Eterno tiene todo en control. Muchísimas gracias, Rabino, gracias por estar con nosotros. Este espacio está abierto para cuando quiera comunicar algo. De verdad, muchas gracias. Y a todos los seguidores, por favor, váyanse a los enlaces que vamos a compartir para que sigan al rabino, para que se informen. Es una persona preparada, una persona que tiene mucha experiencia, no solamente aquí en Israel, sino en muchos lugares del mundo, y ya lo escucharon. Entonces, amigos, soy Netzach Mendoza, transmitiendo desde Israel, exactamente desde la eterna capital, nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Leitraot. Y piensen positivo y estudien la Torah. Soy Netzach Mendoza, transmitiendo en vivo desde Israel, desde la eterna capital, desde nuestra hermosa y maravillosa Jerusalén. Muchas gracias. Tודה. Chao. תודה.